Les traigo novedades con respecto a la pelea de Vaquero Navarrete con Sugar Núñez. Fíjense que Vaquero Navarrete tuvo una entrevista el día de ayer con The Ring Magazine donde habla de su pelea contra Sugar Núñez y esta es la primera pelea de unificación que va a tener el Vaquero. En su momento no lo hizo con O'Shaquie Foster y cómo fue criticado por la gente. Esa pelea no se dio y no dependió del Vaquero, a veces son las promotoras, a veces son los managers, muchas cosas que no dependen tanto del boxeador. Sin embargo, ahora sí se va a dar la guerra de unificación. El Vaquero Navarrete, campeón superpluma de la OMB, unificará con el Sugar Núñez, monarca de la Federación Internacional de Boxeo, el 28 de febrero en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Y el Vaquero le dijo a The Ring Magazine el día de ayer que tiene mucho respeto por el Sugar, pero este es su momento y que está al doble de motivado. Agregó también el Vaquero que promete una gran guerra y un gran espectáculo y que él va a ganar la pelea por knockout. Promete un knockout del Vaquero Navarrete y sí, por los estilos boxísticos yo creo que sí va a haber un knockout. No, yo creo que una de las peleas más grandes en los últimos tal vez años. Yo creo que la afición mexicana le encantaría esta pelea entre dos exponentes mexicanos, como lo es Sugar Núñez y un servidor. He mostrado y he levantado la mano para buscar estas unificaciones. Lamentablemente no se ha podido dar hasta ahorita en este momento de mi carrera, pero pues si con Sugar se puede hacer la pelea, yo encantado de pelear por la unificación y también pues encantado de pelearle a un magnífico Sugar Núñez. Termina por hacer esto muy interesante, ¿no? El estilo de Sugar Núñez, mi estilo. Pues sabemos que Sugar es un gran campeón. Digo, conocemos su carrera y lo que ha mostrado en esta primera etapa como campeón es algo excepcional. El Vaquero Navarrete aseguró que está dispuesto a todo para defender su cetro. El Vaquero en esta entrevista también dijo lo siguiente: quiero decirle a todo el mundo que espere una guerra entre mexicanos y que estoy dispuesto a morir peleando para defender lo que es mío. Vaquero Navarrete es el favorito para esta pelea sin duda alguna porque es un guerrero que ya está consolidado, ya está calado, ganó su primer título mundial en el 2018 y se ha sabido mantener en la élite del boxeo en las 122, en las 126 y en las 130 libras. Sus últimas 3 peleas causaron algo de polémica. El empate con Robson Conceição, donde a mi gusto esa pelea se la robaron al Vaquero Navarrete, tiró a Robson, pero Robson con su rapidez olímpica conectó más veces al Vaquero. También la derrota con el ucraniano Denis Berinchik fue muy polémica cuando quiso conquistar el campeonato ligero de la OMB, y el no contest con el sargento filipino Charlie Suárez, quien se hizo a un lado para que el Vaquero Navarrete pueda enfrentar al Sugar en febrero. El Sugar Núñez en sus redes sociales ha compartido algunos momentos de su entrenamiento, muchas pesas, mucho cardio, aquí lo puedes ver. El Sugar Núñez pasa por su mejor momento y mi opinión personal es que esta pelea la tiene que ganar el Sugar Núñez, porque el Sugar le queda más tiempo en el boxeo que al Vaquero. El Vaquero ya ha dicho que se quiere retirar joven, que quizá haga esta pelea otra más y se retira con sus neuronas intactas y lleno de billetes, y se lo merece. Que bueno, el Sugar tiene hambre de ser un campeón longevo. El Sugar está concentrado al 100%, acaba de venir de una victoria contra el Pitufo Díaz, una victoria muy dura, una victoria muy sufrida. Se enfrentó a la mejor versión del Pitufo sin duda alguna, le ganó a Masanori Rikishi en Japón obteniendo el campeonato mundial IBF. El Sugar también dio el batacazo en Tayikistán en el 2024 con Rakimov fue campeón mundial y lo venció. El Sugar se ha enfrentado a boxeadores de élite y les ha ganado a todos. El Vaquero también ha enfrentado a la élite y ha salido como vencedor en muchas ocasiones. Sugar Núñez tiene un récord profesional de 29 victorias, 27 de ellas por nocaut, una derrota al inicio de su carrera ante Irán Gallardo. Tiene 28 años y es de los mochis del gym de los cochules, y a mi gusto él será el campeón. Creo que él será el ganador. Creo que el Sugar sí le arrebata el campeonato WBO al Vaquero. Vaquero Navarrete aún está joven, tiene 30 años, ostenta un récord profesional de 39 victorias, 32 de ellas por nocaut, 2 derrotas y un empate. Es de San Juan Citlaltepec del DF, ahora Ciudad de México. Se espera una guerra por los estilos. Los que vamos a ganar somos nosotros, el respetable público. Va a ser un tirazazazo, un señor tiro.
Los dos son mexicanos, los dos siempre van adelante, los dos son fajadores. El vaquero Navarrete tiene un estilo muy poco ortodoxo, un estilo raro, indescifrable, tiene brazos muy largos, mide 1,70 metros y tiene un alcance de 183 centímetros. Tiene unos brazotes, está bien largo el vaquero. El Sugar mide 1,68, poco más chaparrito, tiene un alcance de 173 centímetros. La diferencia del alcance sí es mucha, como pueden ver. Y si el vaquero Navarrete quiere ganar, creo que debe de evitar que el Sugar lo agobie y que lo ponga contra las cuerdas. El Sugar cuando mejor luce es cuando pelea en la corta distancia y en la media distancia. Ahí es donde realmente hace daño, ahí es donde puede poner en problemas al vaquero. Charlie Suárez le hizo mucho daño al vaquero en la corta distancia, Berinchik le acomodó muchos golpes al vaquero en la media distancia. El australiano Liam Wilson, ¿se acuerdan de Liam Wilson, el australiano? Ese australiano mandó a la lona al vaquero Navarrete en el round 4 peleándole en la media y en la corta distancia. El Sugar Núñez creo que debe de salir a pelearle al vaquero como salió contra Rakhimov. Rakhimov también era un peleador alto, tenía también una larga distancia, un largo alcance y lo fue demoliendo round tras round en la media distancia. Lo mismo hizo con Rikishi, lo demolió round tras round en la corta distancia. Y con el Pitufo Díaz, no sé qué pasó ahí con el Pitufo. El Sugar cambió la estrategia, peleó en la media y en la larga distancia. Salió muy precavido el Sugar, salió inclusive nervioso. Salió nervioso el Sugar en su primera defensa. En esa pelea contra el Pitufo no vimos a un Sugar como lo habíamos visto antes. Se vio muy precavido, demasiado precavido diría yo. Y cuando empezó a apretar el Sugar y a pelear en la corta distancia donde él sabe, fue cuando mejor lució. Y creo que esa es la clave para pelearle al vaquero, tenerlo cortito, siempre teniendo cuidado del uppercut del vaquero. Pero el Sugar tiene buen juego de cintura, es muy técnico. El Sugar no es un tirapiedras como lo quieren hacer ver muchos. El Sugar sabe moverse lateralmente, sabe usar las cuerdas cuando está peleando, tiene buena técnica, no solamente sale a arrollar, y creo que eso es lo que va a hacer diferencia contra el vaquero Navarrete. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es su favorito para este tirasasazo? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y pasando a otras noticias, vamos a hablar ahora de Jaime Munguía. Pues les informo, tal como les dije en un video pasado, así como se los dije, se cumplió. Les comento que después de que el King Canelo rechazara la oportunidad de enfrentar al cubano Osleis Iglesias por el Campeonato Mundial Vacante IBF debido a su cirugía del codo, pues entonces el IBF movió los rankings, los acomodó los rankings a su gusto, a su conveniencia, y ahora habilitó la IBF a Jaime Munguía para que peleara con el cubano Osleis Iglesias. Se suponía que el rival era Vladimir Shishkin, quien debería enfrentar a Iglesias, pero siempre no. Ahora será Jaime Munguía, ya como se los había dicho en un video pasado, no se me hace nada extraño. El cubano tiene en su poder el campeonato mundial IBO supermediano, así que si gana Jaime Munguía tendrá 2 campeonatos mundiales en su poder, IBO e IBF, lo cual es bueno para el boxeo mexicano, pero Munguía no la va a tener nada fácil. El cubano es muy técnico y estoy seguro que se lo va a llevar a la distancia. Va a ser una pelea muy fuerte, muy pesada para Munguía. El cubano tiene un récord profesional de 14 victorias, 13 de ellas por nocaut, tiene 28 años y está invicto. Como dato interesante, el cubano ya le ganó a Vladimir Shishkin en su última pelea, fue en Canadá, lo noqueó, quizá por eso la IBF se lo saltó, no lo sé. Si alguno de ustedes saben el motivo, escríbanlo aquí en la cajita de comentarios. ¿Por qué se saltaron a Vladimir Shishkin y pusieron a Munguía? Quizás haya sido por eso. Jaime Munguía es de Tijuana, tiene 29 años, con un récord profesional de 45 peleas ganadas, 35 de ellas por nocaut, 2 derrotas, una por nocaut. Viene de ganarle de una manera muy polémica a Bruno Surache, al Franchute, en la revancha en Arabia, donde había salido positivo al doping, y luego las investigaciones posteriores dijeron que no, que Munguía era inocente. Pues esta es la oportunidad de Munguía de redimirse, de reivindicarse, a ver de qué está hecho, porque el cubano, a mi gusto, es el mejor boxeador que hasta ahora ha enfrentado después del King Canelo. Vamos a ver cómo le va a Munguía y en cuanto tengamos la fecha oficial se los haremos saber. ¿Qué opinan? ¿Les late el tiro? Creo que está chido, creo que va a estar bueno. Y si aún no te has suscrito a Richie Vlog, si eres de los que nomás están viendo y no se suscriben, este es el momento de suscribirse. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones. Es totalmente gratis y te conviene. Así YouTube te va a avisar exactamente cuando subimos nuevo video, porque no tenemos hora ni fecha. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Es muy importante que estés suscrito para que estés bien al tiro de lo que pasa. Y aquí te dejo un video muy sabroso que estoy seguro que vas a disfrutar mucho. Te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido y le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.